días. Buenos días. A Buenos ver, días, profesora, buenos buenos días. días. Buenos días, profesora. Buenos Buenos días. días, Les profesora. habla la profesora Rosa de la Buen Cruz, día. la Buenos que se días. hace cargo de Historia de Perú. Ya, Buenos días, profesora. les da la bienvenida a este curso que vamos a iniciar hoy día. El curso se va a llevar de la siguiente manera. Recuerden que ustedes son alumnos del ciclo regular. Van a tener su teoría y su práctica. Cualquier punto del tema que se va a tocar hoy día de la hominización y la prehistoria, si usted no entiende puede preguntar o yo le pregunto, ¿no? Cada cierto tiempo voy a parar para preguntarles. Así que hay que estar bien atentos. También los temas se van a preguntar en la siguiente clase para ver si usted está atento, ¿no? Entonces, vamos a estar listos y vamos a iniciar el tema de historia para ustedes, dando el inicio, dándoles las felicitaciones por estar aquí y también dando la bienvenida a la Academia de Custodios, Titanes, Letra Peruana y Artilleros de la Ley, ¿no? Así que alumnos ya saben, tema que se hace, tema que se estudia. Usted no me puede interrumpir hasta que yo les dé un paso, ¿no? ¿Usted no entiende algo? Usted me puede preguntar cuando yo le esté dando el paso. ¿Y alumnos? Entonces, así creo que no. Cualquier interferencia, de repente por internet o no me escucha, puede inmediatamente comunicarlo para ir avanzando. Ya cualquier interferencia pueden comunicarlo, porque a veces el internet o se me escucha muy bajo, ustedes me lo comunican, porque si no, ¿cómo nos vamos a entender? Entonces, iniciamos, alumnos. No se olvide mi nombre, soy la profesora Rosa de la Cruz. ¿Ya? Entonces, iniciamos el curso. Se escucha bien, ¿no? Sí, profesora, sí. Ya, muy bien. Ya, entonces cualquier cosa me avisan, por favor. Ya, iniciamos. El título de hoy es hominización. Sí, maestra. Alumnos, ¿cómo dice? Profesora de historia. Dígame. Ya, el tema de hoy es hominización. Y también la prehistoria. Hominización significa hombre, ¿no? Ya. Hominización significa hombre de la prehistoria. Prehistoria quiere decir antes de la historia. Todavía aquí no se conoce la historia. Bueno, acá tenemos, ¿no?, el proceso de hominización. ¿Qué cosa es? Es el resultado de un proceso evolutivo, o sea, de adaptación y cambios biológicos, físicos y culturales que condujo a la aparición del hombre. Antropogénesis es la explicación científica del origen del hombre mediante la teoría de la evolución, ¿no? También los homínidos, familia de los mamíferos primates, caminan en un pie que cuenta con una sola especie, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, el hombre cuando ha sido, en un inicio aparece en la Tierra. Tenemos, miren ustedes la forma siniestica, ¿no? Acá lo tenemos. Se le va a llamar Australopithecus. Acá lo tenemos, ¿no? Bastante similar el cambio de adaptación del hombre, miren ustedes, muy parecido al simio. Inclusive su forma de andar también. Acá tenemos el Homo hábil. Acá está el segundo, el Homo hábil. Tenemos el hombre erectus, que camina sobre sus dos pies, no ya más erguido. El hombre de Neandertal, el hombre que vive en Europa, y el Homo sapiens. Sapiens es el hombre pensante, es el hombre actual. Acá dice proceso evolutivo. El hombre ha evolucionado, ¿no? Como usted lo está viendo en el PPT, el hombre ha evolucionado. Entonces, el hombre se ha adaptado también a su medio ambiente y ha sufrido cambios biológicos. Biológico es el ser, ¿no?, humano, ha cambiado el ser humano. La vida del hombre ha cambiado. En el aspecto físico también, porque ustedes ven al primer hombre Australopithecus, la mandíbula es muy alargada,
no es alargada, la forma física, y miren cómo se va transformando su cráneo, ¿no? Sus rasgos son más toscos, ¿ya? Y también los rasgos culturales que condujo a la aparición del hombre. Bueno, cuando hablamos de culturales estamos hablando de cuánto sabe el hombre. En un principio el hombre pues vivía con los animales, imitaba a los animales, entonces es bastante difícil, ¿no? Que tenga una cultura, puesto que se relacionaba con él los animales en el medio ambiente. Entonces el hombre ha evolucionado culturalmente, por supuesto. ¿Cuánto sabe el hombre? El Homo sapiens sapiens tiene cultura, sí tiene cultura. Recuerde que él aparece, ¿no? Él aparece en el mundo, ¿no? Él va a caminar sobre Asia, África y viene hacia América, ¿no? Y su inteligencia es de un volumen de 1.500 centímetros cúbicos a 1.700 centímetros cúbicos y su talla promedio de 1,70 m, ¿no? Cuando hablamos de antropogénesis, hablamos de la explicación científica, ¿no? O sea, la ciencia, acá hay dos clases de teorías en cuanto a la evolución del hombre, ¿no? Sabemos que la teoría religiosa se contrapone a la explicación científica porque los científicos dicen que el hombre ha ido evolucionando, ¿no? Y tenemos al gran Charles Darwin. En cambio, la ciencia religiosa habla sobre la aparición del Adán y Eva. Entonces ellos defienden su teoría y la ciencia también. Homínido viene a ser la familia de primates que caminan en un pie y cuentan una sola especie de hombres, ¿no? Bueno, el hombre camina sobre sus dos extremidades inferiores. ¿Camina sobre los pies? No, camina sobre sus dos extremidades inferiores. No camina sobre sus pies. Sobre todas sus extremidades inferiores, que está conformada por pie, pierna y músculo. A ese andar del hombre Australopithecus hasta el hombre Homo sapiens, recuerde que es una evolución de transformación biológica y física, porque el Homo sapiens sapiens, que es el primer hombre que vemos acá, tiene una locomoción, ¿no? Bípeda, ¿ya? Porque va a utilizar en forma bípeda, porque el Australopithecus, como yo les digo, él como andaba con los animales, especialmente como el mono, por eso tiene una posición medio jorobada, porque él utilizaba sus 4 extremidades. Pues lo vamos a ver, ¿no? En el siguiente punto. Acá están las teorías sobre el origen del hombre, ¿no? Tenemos una teoría creacionista, monogeísta, ¿no? La cual nos habla de la creación de Dios, ¿no? Es la posición divina. Teoría tradicional basada en fuentes bíblicas, según el cual el hombre en producto de la creación divina. O sea, el hombre fue creado por Dios, ¿no? Y los primeros hombres han sido Adán y Eva. La panspermia sostiene que los meteoritos cayeron hace millones de años con esporas que dieron origen en la vida en la Tierra, ¿no? Esa es la panspermia. Ya, sostiene que los meteoritos, él habla de que el hombre viene del espacio. Y tenemos la evolutiva, ¿no? Que es hablada por los grandes científicos como Jean Lamar, que habla de transformación de los restos hallados fósiles, que el hombre se ha ido transformando. En cambio, el padre de la evolución es Charles Darwin. Él habla de una selección natural y una adaptación natural. Él habla de la evolución de los seres vivientes, ¿no? Él habla de la evolución de todos los seres vivos, no solamente habla del hombre, sino también de los animales y también de los seres vivientes sobre la Tierra, que puede ser un organismo o un microbio, ¿no? Ya la teoría sintética es la mutación genética, deriva de la genética, es una mutación, ¿no? O sea, de la genética, ¿ya? O sea, los genes que van a dar el origen al hombre. Recuerden que los genes están mutados acá, que no terminaron de desarrollarse. A ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien quiera preguntar algo? Recordemos que estamos iniciando el curso. Pues de repente algo no queda claro. La palabra evolución significa transformación. La palabra evolución significa cambios. La palabra evolución significa que el hombre no es el mismo cuando aparece
¿no? Según la teoría científica, el hombre ha evolucionado a través del tiempo, de los millones de años. Es la creación que todos lo conocen. Recuerden que hay dos ciencias que se oponen, la ciencia científica y la ciencia creacionista, ¿no? Que nos habla del origen del hombre a través de la creación de Dios, ¿no? Eso está claro. Acá lo tenemos, factores de la evolución. ¿Cuáles son los factores de la evolución? Miren ustedes la parte que yo les digo del Australopithecus, miren ustedes, este es su nombre, ¿no? Pero miren el gran parecido al mono, ¿no? Miren cómo eran sus extremidades donde yo estoy apuntando con la flecha. Miren las extremidades superiores que eran medios encorvadas, ¿no? Cóncavos. Porque con eso andaba, porque imitaba al hombre de la naturaleza. Y luego el homo, como el hombre tiene una capacidad pensante, va a irse, mire, irguiendo poco a poco, ¿no? El homo hábil, este es el hombre hábil. Entonces va a ir guiando, pero todavía tiene esa semejanza a los simios, ¿no? Y luego va a ir marchando bípedamente, acá como lo vemos, ¿no? Miren ustedes cómo va a ir la marcha bípeda. ¿Qué significa bípedo? El bípedo significa que el hombre va a caminar sobre sus dos extremidades inferiores. El hombro hábil, que lo tenemos acá, ¿no? El hombre hábil, va a manipular objetos. Recuerde que la mano, si usted observa bien, la mano eran prensil, eran como puños, porque ellos se colgaban en los árboles, ¿ya? Eran una especie de puños, ¿no? Y miren ustedes cómo acá va a desarrollar su pulgar oponible y va a desarrollar este pulgar de acá para poder elaborar herramientas de piedra, porque ese fue el primer instrumento que ellos van a utilizar. Todavía el hombre que está evolucionando todavía no tiene un lenguaje, ¿no? Porque recuerde que el primer lenguaje del hombre es onomatopédico. Recuerde usted que el hombre hablaba en forma de chillidos y luego va a articular palabras, ¿no? Porque el hombre está preparado en su órgano vocal, tiene pues una preparación que lo va a hacer hablar después, ¿no? Miren ustedes la reproducción del tamaño de la cabeza del hombre, el primer hombre que lo vemos acá. Usted creerá que es un simio, ¿no? Es el hombre que andaba en la naturaleza. Muy similar, la mandíbula tiene forma de pala alargada. ¿Y cómo se va a ir transformando? Miren ustedes. Acá está reducción del tamaño de la cara, inclusive ya la cara no tiene forma de pala, ¿no? Miren ustedes cómo se va a ir transformando hasta el hombre actual. Si vemos los cráneos de los Australopithecus es bastante alargado, ¿no? Acá lo tenemos, el cráneo Australopithecus, ¿no? Ahí está, miren cómo era su mandíbula, el cráneo, y acá también el homo hábil, ¿no? El segundo cráneo, donde está mi flecha. Ya. Acá donde está mi flecha. Miren el cráneo bastante alargado. Acá también el homo hábil. Acá el lomo de Neandertal y el Homo sapiens, ya una transformación ya actual, ¿no? Usted sabe que la capacidad humana es la de razonamiento, ¿no? La capacidad que tiene el hombre es porque es un hombre pensante, es un hombre hablante, es un hombre inteligente. Entonces, por lo tanto, va a desarrollar características propias del hombre actual. Si usted ve el bosquejo de acá, el pragmatismo, miren ustedes cómo era la cavidad craneana, que está bastante especificada en este PPT, ¿no? Observen bien ustedes ya, cómo se ha ido transformando el cráneo. Es que el hombre piensa, razona, ¿no? Es inteligente. Entonces va desarrollando, conforme se va a desarrollar sus habilidades, la habilidad de desarrollar el dedo pulgar ya lo va a hacer desarrollar también su capacidad craneana. Acá lo vemos también, hasta llegar al hombre actual. Observen bien, alumnos. El hombre era similar. Entonces, alumnos, miren ustedes cómo era el hombre. El hombre, su mano no era como vemos acá, ¿no? Era un puño y solamente desarrolla un dedo pulgar. Pulgar oponible, por eso digo. Acá, si usted ve, se va a empezar de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, donde dice Australopithecus.
Usted ve su boca en forma de pala, tiene una medida de aproximadamente, porque de repente usted se puede hallar con otra medida, aproximadamente 1,20 m. Y su capacidad craneana estaba bastante reducida, 400 centímetros cúbicos. ¿Dónde se va a localizar? En África, en el continente de África, por eso que se dice que África es la cuna de la humanidad. Ahí se encontraron los primeros homínidos. Homínido significa transformación de hombre. Se va a transformar en hombre este homínido, porque va a andar con los homínidos que son los gorilas, los monos, los chimpancés. Entonces no va a desarrollar todavía mucho su capacidad craneana. Tenemos el Homo hábil, ¿no? Segunda etapa. El Homo hábil que tiene una talla de 1,40 m. Su capacidad craneana oscila entre los 600 y 700 centímetros cúbicos. Se localiza ya en todo África, ¿no? Fabrican instrumentos rudimentarios de piedra, muy rudimentarios, ¿ya? Y también chozas. Muy rudimentarios, ¿no? Chozas. Y pertenecen pues al Paleolítico inferior, ¿no? El hombre trabaja la piedra, pero su capacidad es inferior todavía, ¿no? El Homo erectus. Acá también va a descubrir el fuego, ¿no? Ya es un hallazgo muy importante el Homo erectus, que tiene una talla de, ¿no? Más o menos de 1,20 m, 1,40 m, hasta 1,50 m, algunos dicen, ¿no? Su capacidad craneana es de 800 centímetros cúbicos a 1000. Ya desarrolla su capacidad craneana. Miren ustedes su cráneo y miren la mandíbula, ¿no? Aspecto físico, dice, parecido a nosotros. Eran cazadores porque esa es la primera actividad que realiza el Paleolítico inferior. Aparecen en Europa, Asia y Oceanía. Tenemos el hombre de Neandertal, 1,60 m, ¿no? Y también su capacidad craneana oscila entre 1,500 centímetros cúbicos. Tenemos el cráneo, miren ustedes si lo comparan, ¿no? Muy parecido a orangután o chimpancé, pertenece al Paleolítico medio. Se localiza en Europa, Asia y África. Tenemos el Homo sapiens, de ahí descendemos nosotros, el hombre de Cromañón, ¿no? Especie a la que pertenecemos los hombres de hoy. Dominan las técnicas de caza, practican ritos religiosos. Paleolítico superior ya es un poquito más superior, trabaja la piedra superior, tienen representaciones de pinturas y también esculturas, como vemos ahí la Venus gorda. Por eso se dice que el hombre no puede medir más, ¿no? O a veces se contradice en cuanto a la historia, porque el hombre no puede medir, es muy raro el chico que mida 1,80 m, de toda la medición, la mayoría mide 1,60 m, 1,70 m, 65, ¿no? Es muy raro ver una talla superior, es muy raro, ¿no? Pero la talla que llega a América, porque es nuestro descendiente, es el hombre de Cromañón, y bueno, él tiene una talla promedio de 1,70 m, por eso me admira cuando algunos dicen que Atahualpa medía 2 metros. ¿Qué? Digo yo, si el hombre que viene a América mide 1,70 m. Observen bien su cuadro. ¿Alguna pregunta sobre este cuadro? Porque es muy importante. Todo bien por ahora. Todo bien, profe. ¿Como alumno? Todo bien, profesora. Todo bien. Por ahora. Dime. Bien. Dime, no te escucho. Todo bien. Todo bien, profesora. Buenos días. Si me quieres hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, alumnos? Profesora, Una, disculpe. profesora. Todo bien. Ya, pero pregunta. Profesora. A ver, Luna, creo que me quiere hacer. A ver, Luna, le escucho. En el gráfico anterior sobre las ideas de la evolución habló sobre Charles Darwin y sobre Friedrich Engels, profesora. Ah, no, Federico Engel es otra, no es de la evolución del hombre, él habla del trabajo. Él Del habla trabajo es el factor importante, ¿no?
Claro, el trabajo como medio de producción, ¿no? Como medio de producción, pero en cambio, quienes tratan de la evolución de todas las especies es el padre de la evolución, Charles Darwin. Charles Darwin. Ah, ¿Ya? ok, profesora. Gracias. Federico Engel, como tú dices, él habla de la selección de trabajo. ¿Ya? Es muy importante también la producción, pero es otra rama. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Está todo claro, ¿no? Bueno, pasamos. Acá tenemos el Australopithecus, conforme a los antecesores más remotos del hombre actual. Fueron los primeros homínidos que dieron género a la palabra homo. Homo significa hombre, ¿ya? O sea, son los primeros homínidos, homo, hombre. Vivían en el continente africano, por eso les digo en antes no que la cuna de la humanidad ha sido África. Antigüedad más o menos de 2 a 5 millones de años. Tiene una capacidad de cráneo de 300, 600 centímetros cúbicos. Esto puede variar, o sea, puede ser 400, 350, depende del texto, ¿no? Que lean ustedes. Estatura, miren acá dice 1 metro y en el gráfico decía 1,20 m, pero por ahí estamos. No, ¿por qué mide tan pequeño ese hombre? Porque recuerde que el Australopithecus andaba como simio, gateando, ¿no? Entonces su capacidad locomotora había sido atrofiada, o sea, el esqueleto, más claro. Tenemos un Australopithecus encontrado en África, es Lucy. Lucy es una mujer que se halló sus restos pélvicos. Y Lucy es la primera mujer Australopithecus hallada. Y ella mide 1,20 m, ¿no? Ella sí fue hallada. ¿Pero por qué es tan pequeña? Porque toda su parte torácica estuvo unida a la parte pélvica, ¿no? A la parte de la cintura, por lo que no, de repente no sabe qué era pelvis. La pelvis es donde se anida el embarazo de un niño, ¿no? Entonces está unido todo, ¿por qué? Porque gateaban, ¿no? Ustedes saben de cuenta que están gateando. ¿Cómo van a gatear? Con sus 2 manos superiores, miembros superiores y 2 inferiores. A ese andar se le llama plano angulado. Así andaba el hombre, por eso que era de talla promedio pequeña. Tenemos el hombre hábil. La palabra mismo lo dice, es un hombre astuto, un hombre hábil, ¿ya? Es un hombre astuto, un hombre hábil. Es considerado como el primer hombre. Fue el antecesor inmediato del hombre actual. Tiene la figura parecida de un mono erguido y bípedo, brazos largos. Su capacidad craneana ya cambia porque el hombre es pensante, razonante y tiene una inteligencia, 700 centímetros cúbicos. Antigüedad de 2 millones de años. Estatura promedio 1,70 m, aproximadamente, no hay un dato exacto. Peso 40 kilos. Claro, ¿por qué tan bajo su peso? Recuerda que este hombre se alimentaba de la naturaleza. Ya, recuerde por qué lo llaman hábil, porque usted está viendo cómo va a utilizar su dedo pulgar, porque sus manos eran prensis, ¿no? Sus demás dedos estaban bastante juntos, como lo ven en el primer PPT acá donde está la flecha, ¿no? Acá está, miren ustedes la posición de su mano, ahí donde está la flecha. Y bueno, por la inteligencia el hombre va a desarrollar sus habilidades, ¿ya? El hombre erguido, Homo erectus, por eso lo llaman erguido, fue antecesor del Homo hábil. Primero mínimo salir de la cuna de la humanidad África, él sale de África. Antigüedad 1,5 millones de años, capacidad craneana 900 a 1200. Primero en usar el fuego, no se olviden, muy importante. Es la primera transformación del hombre, es lo más importante. O de rayo, volcán. Cultura, confeccionaban armas y herramientas, era bípedo, avanzado, omnívoro, y que fue primero en hacer uso del fuego. O sea, se alimentaba de carne y también de vegetal. ¿Ya? Recuerden que antes comían carne cruda, acá ya va a dar un gran paso el hombre al descubrir el fuego. ¿Ya? Ahí lo tienen, bípedo. Homo sapiens, una vez pensante. La palabra sapiens significa pensante, Homo sapiens. Antigüedad de 50.000 a 20.000 años. Se va a encontrar en Düsseldorf, Alemania, descubierto por Hernán
Chao Fessé y Johann Fourier. Primer hombre en producir el fuego golpeó la piedra. Ahora, este produce, el otro descubre, ¿ah? Este produce, este va a golpear la piedra, ¿ya? Primero en hacer entierros, o sea, él entierra a sus muertos. Porque él cree en él tiene un mundo mágico religioso, ¿no? Porque si tú entierras, sabes que vas a encontrarte en el más allá con tus familiares, ¿no? Bueno, primero en hacer prácticas funerarias, luego va a gustar enterrar, nace lo mágico religioso. Cultural. Fue recolector, la parte cultural, que es lo que sabe, recolecta todo lo que encuentra en su medio ambiente. Cazador, caza animales. Pescador, pesca lo que hay en el mar, en los ríos. Utiliza el lenguaje articulado. Utilizó el arco y la flecha. Desarrolla el arte mobiliario y el arte rupestre, que por ahí lo vamos a ver. Es el mismo hombre de Neandertales, el Sapiens Sapiens. Vive en Europa, Alemania. Antigüedad 150.000 años a 50.000 años. Cultura, mostró su capacidad para trabajar, pensar y expresarse. Acá lo vemos las cuevas pintando, ¿no? Acá está en las cuevas pintando. Recuerda que él es pintor, ¿no? ¿Qué es lo que va a pintar el mamut? Ya, recuerda que estamos en Europa, el mamut. Bueno, acá es una cronología, lugar. Acá les vuelven a decir, ¿no? Quién es su descubridor, el lugar y la cronología. Australopiteco africano. Raymond Dar, 1924, lugar Tao, Sudáfrica. Cronología 20.000 a 25.000 años. Homo habilis Mari Lek, 1974, Ondubal, el primer hombre de Ondubal de Tanzania, 18.000 años. Homo erectus de Java o javaniense, Pitacotrepus, Eugenio Dubois, 1891 a 1894, en el río Solotrini, Java. Tiene 0,5 a 7,000 años. Homo erectus, ¿no? Otto Chostexac, 1907, Maber, Alemania. Tiene 0,65.000 años de antigüedad. Homo erectus pekinense, Sinanthropus. Josie Anderson, David Black, 1927 a 1937. El hombre de Chao Contin, China, 0,5 a 0,6.000 años. Homo sapiens Neandertal, el hombre alemán, Johann Fourier, 1856, Neandertal, Alemania. Él es el que le gusta enterrar a sus muertos, 0,1 millón de años. El Homo sapiens sapiens, acá es 2 veces sapiense, es nuestro antecesor, el hombre de Cro-Magnon o Cro-Magnenses, o francés. Él es un hombre francés. Va a ser descubierto por Louis Lartel, 1828, Dordogne, Francia. Tiene una antigüedad de 0,035.000 años. ¿Cuál es el hombre más importante, no? Nuestro antecesor, el hombre alemán, el hombre sapiens y el hombre sapiens sapiens. Y también el Homo erectus, ¿no? El hombre de China, primer chino, primer pequinense. ¿Ya? Y tenemos el Homo australopithecus. Por ejemplo, el Niotao, ahí también debería estar la clasificación de Lucy, que es un australopithecus también. ¿Ya? ¿Algunas preguntas ahí? Porque hemos terminado la hominización. ¿Algo que preguntar? Todo bien. Todo bien, maestro. Ninguna, bien. Miss. Ya, a ver, yo puedo preguntarnos. Sí, profesora. ¿En dónde fue encontrado el arte rupestre? Y las esculturas de las Venus gordas. Europa. Paleolítico Europa. superior. A ver, quiero respuestas. Francia. Europa. Francia. Francia. El hombre de Francia. ¿Cómo se llamó el hombre de Francia? Homo Homo sapiens. sapiens, 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 sapiens. Hombre, Sapiens. sapiens. Homo Claro, sapiens, este Cro-Magnon. es la especie, pero ¿cómo se llamó?
Como Sapiens Sapiens. Las causas. Cromañón o Cromañón. Cromañón, como quieran decirlo. Mañana. Australopithecus encontrado Australopithecus encontrado en África. Australopithecus. Australopithecus. Encontrado en África, por eso se dice que África es la cuna de la humanidad. Australopithecus. Lucy. Astro. Lucy se encontró en África. Lucy, Australopithecus. Lucy. Eso. ¿Cuánto mide Lucy? 1,20 m. 1,20 m. Él es un Australopithecus muy importante. Y recuerden que es una afarensis. Sí, afarensis. Como el niño Tao, así es ella. ¿Ya? ¿El niño Tao no es africano, profesora? ¿Ah? ¿El niño Tao no es africanos? Por supuesto. Africano, que fue encontrado en África. Y Lucy fue encontrado en África. Por eso que dicen que en África es la cuna de la humanidad, porque ahí se han encontrado los restos fósiles humanos. O sea, huesos de personas. ¿Ya? Entonces, yo también puedo preguntar, a ver, ¿por qué en Cromañón presentaron a una escultura que representa la Venus? Fertilidad. ¿Qué representa la Venus? Fertilidad. Representaba la fertilidad. La Venus gorda, ustedes la han visto, ¿eh? De piedra redonda. Fertilidad. Podría tener hijos bastante. La fertilidad de la mujer, porque representa una Venus gorda. Ustedes están viendo toda su contextura es gorda. Entonces, el hombre está representando a la fertilidad. ¿Quién es el padre de la evolución? Darwin. Charles Darwin. ¿Qué significa antropogenesis? El inicio de la explicación científica del inicio de la evolución del hombre. ¿Cómo? Explicación científica del inicio de la evolución del hombre. Claro, es una explicación científica. ¿A quién se contrapone con la ciencia? La religión. La religión. ¿Cómo se La llama teoría esa creacionista. La teoría Creacionista. Creacionista. Los creacionistas. Monogenista. Muy bien. ¿Cuándo empieza el paleolítico inferior? ¿Qué hombre empieza? Con el Homo erectus. Como el Homo erectus. ¿Por qué el Homo erectus? ¿Por qué se inicia la Erectus. ¿no? De la prehistoria lítico inferior? ¿Por qué? ¿Cuál es su característica de este periodo? Desarrolló la casa menor. El fuego. Fuego, descubrió el fuego. Desarrolló la casa menor. Ya, pero ¿por qué le llaman paleolítico inferior? Porque camina erguido. Porque camina erguido. No, ¿por qué lo llaman paleolítico inferior? Trabaja con Porque fue el inicio Trabaja con la piedra. De la casa La menor. piedra. Fue el Descubrió el inicio fuego. del trabajo de la piedra, por eso es inferior. ¿Y cómo trabajaba este hombre la piedra? Con sus manos. ¿Hacía armas y herramientas? ¿Qué armas? No, yo les estoy preguntando. ¿Trancándolo? ¿Cómo Con sus trabajaba? manos. ¿Eran cazadores? Cuando evolucionó sus pulmones. Cazador y Golpeando la pescador. Que recién está evolucionando. ¿Cómo Golpeando la trabajaba? piedra. Buscando las piedras. Golpeaba la piedra. Piedra con piedra. Buscando la piedra. Uno, escuche bien. ¿Con los pulgares? Claro, con el dedo pulgar oponible, por eso se le llama hombre hábil. Solamente hagan ustedes un puño, imaginariamente, y levanten su dedo pulgar. Con esos dedos, con los dos dedos pulgares, él trabajaba la piedra. Por eso se llama paleolítico inferior. Por eso se le llama hombre hábil. ¿Y hombre qué más? Astuto. ¿Por qué el hombre es diferente a los animales? Porque es un hombre Piensa. Es un Son bípedos. Es un hombre pensante. pensante. ¿Cuánto evoluciona la capacidad pensante del hombre? ¿A cuánto evoluciona? 500, 700. 700. A ver, no se 1700. dieron cuenta entonces en el 500. cuadro. ¿A cuánto evolucionó? 3000.
500 centímetros cúbicos. 1500, de 300, imagínense ustedes a 1500. Porque tenemos eso, mira, cada vez que el hombre iba descubriendo algo, ustedes no ven cómo se va transformando su capacidad craneana. Usted ve cómo se va formando su capacidad. Ahora, de repente también en una entrevista, un examen, le pueden preguntar a ustedes, alumnos, ¿qué hizo que el hombre se separe de los animales? Especialmente el mono. ¿Cuál es ese sustento que usted daría si que le pregunta en una entrevista? Que determina si usted pasa o se queda. Y acá tiene que pensar bien para responder una respuesta correcta. ¿Qué hizo que el hombre se separe de los animales? Porque el hombre vivía junto con él. Inclusive, ¿cuál fue el primer lenguaje del hombre? Si le preguntan. ¿Cuál fue el primer lenguaje del hombre? Onomatopédico. ¿Y qué significa onomatopédico? Sonidos. A los sonidos. Sonidos de la naturaleza. Claro, cuando usted va al inicial, por ejemplo, la profesora inicial le dice, a ver chicos, a ver niñitos, porque recién se están iniciando. A ver niñitos, vamos a hacer como hace el gallo, los niños pequeños no se avergüenzan, dice, cocoroco, así dicen. ¿Cómo hace la vaca? Muy, dicen ellos. Ese es el primer lenguaje del hombre porque andaba con los animales. Ahora yo les pregunto, ¿qué hizo que el hombre se separe de los animales? La necesidad de caza. ¿Cómo? La necesidad de la evolución, de ser... Pensamiento racional. ¿La necesidad de qué? No le escuché. De sobrevivir. De sobrevivir, sí estaba sobreviviendo con los animales. El mono mata a su amiga. ¿Cómo evolucionaba su manera La de necesidad pensar? de evolución. ¿Cómo evolucionaba su manera de pensar? Pensamiento racional. Escuchen bien. El Lo daban de un lugar a otro. Ya, escuchen, chiquitos. El pensamiento racional se va a dar en cada etapa que él va evolucionando. Su capacidad de razonamiento va a ir evolucionando. Por eso Charles Darwin dice que todas las especies evolucionan. El hombre también ha ido evolucionando. Los animales han ido evolucionando. ¿Cómo andaba el primer hombre? A ver, ¿cómo andaba el primer hombre? Agachado. Caminaba con sus cuatro extremidades. ¿Qué le caía en su espalda? ¿Qué le caían sobre su espalda? El sol. Y ahí en África, ¿cuántas son las temperaturas? Son muy Más de altas. Entonces el hombre no estaba preparado como los animales que tienen otra piel, que tienen sus pelos en el cuerpo, ¿no? Para ser protegidos de acuerdo al ambiente donde se van a desarrollar. África hace demasiado calor. Y el hombre se dio cuenta de que realmente el calor de la sabana África, la sabana es un lugar de África, no estaba preparado para esto, ¿no? Entonces por eso él se separa de los animales, por el ardiente sol que hacían en África y que le caía sobre su espalda. Entonces poco a poco se va dando cuenta de su vida. Y esto hace que el hombre se divorcie de los animales, porque no estamos preparados. Si ahorita nomás que nos dicen los médicos, no hace calor, pero dicen use su protector solar, porque si no les puede dar cáncer a la piel. Imaginen ellos, que no sabían nada de eso, pero les afectaba, ¿no? Ese calor de África. Ya. Ahora vamos a empezar la prehistoria. ¿Qué significa antes de la historia? ¿Ya? Es la primera etapa, según Jacobo Boucher de Peter, que se encarga de la división de la prehistoria, que es la primera etapa de la historia. Además, es la más longeva, o sea, la más anciana, la más vieja. Longevo significa eso. Dentro de todas las etapas, inicia hace 1.000.000 de años, con la aparición del ser humano hasta la invención de la escritura. Cuando aparece la escritura, ahí recién aparece la historia. ¿Correcto? Eso tenemos que subrayarlo. Hace 3.000 años. En esta etapa se descubre el fuego que facilitó la vida a nuestros antepasados. Se descubrió la agricultura y la ganadería y empezaron a fabricar
objetos de metal. Claro, porque la prehistoria se va a dividir en dos grandes etapas. La etapa de la piedra y la etapa de los metales. Por eso dice, hasta cuando comenzaron a hacer sus primeros objetos de metal. Ahí lo tenemos al hombre. El hombre no puede vivir solo, ¿no? El hombre tiene que vivir en sociedad. Paleolítico significa antiguo y lito, piedra. O sea, si unimos estas dos palabras, significa edad de piedra antigua. ¿Ya? ¿Cuándo aparece el ser humano 2,5? ¿No? Es la muestra, ¿no?, de la aparición del ser humano. A 9000 antes de Cristo aparece la agricultura y la ganadería. La edad de piedra se divide en tres grandes etapas. El paleolítico inferior, 2,5, es la muestra a 100, ¿no?, donde aparece la primera etapa del paleolítico inferior. Ahí están los Australopithecus, los primeros en trabajar la piedra, el Homo hábil, el Homo erectus. En el paleolítico ya medio, de 100 a 50.000 años, está el hombre de Neandertal, ¿no? El hombre de Alemania, el hombre Homo sapiens, un sapiens nada más. En cambio, en el paleolítico superior está el hombre de Cromañón, que es 2 veces sapienses, 50.000 a 9.000 años. ¿Ya? Ahí está, alumnos. Todas las etapas del periodo de la piedra. Observen bien, ¿no? Observen bien qué significa paleolítico, en cuántas partes se divide la piedra. Ustedes saben que son las primeras actividades del hombre. Paleolítico es la etapa inferior de piedra, piedra tosca, piedra sin pulimentar. ¿No? Paleolítico medio, ya, bueno, ya el hombre neandertal va a trabajar de otra manera la piedra y ya es un hombre más evolucionado. El paleolítico superior va a clasificar las piedras. La edad de piedra inferior paleolítico, la primera etapa de la edad de piedra. Se utiliza la piedra sílex porque hay piedra pomen, hay distintos tipos de piedra. Entonces son distintos tipos de piedra. Ya es tallada por percusión. Percusión significa golpe. Golpe. Ya, golpe. Percusión, ellos golpean la piedra así, de esta manera. Se practica una economía depredadora, depredan todo su medio ambiente, ¿no? Son parásitos, pues no hacían nada todavía. Ellos viven del medio ambiente, de la caza, de la recolección, recolectan todo lo que ven y la pescan. Cazan a los animales gigantes, ¿no? En hordas o bandas, porque recuerden que ellos no pueden vivir aislados por los peligros de la naturaleza. Se practica el nomadismo transhumante, el nomadismo o errante también, si ustedes gustan, pueden cambiar nómada por errante, que significa que ellos están de un lugar a otro. División paleolítico inferior, medio y superior. Ya, ahí lo tienen, la etapa de la piedra. Observen bien el nombre de la piedra, subrayado. También observen su tipo de economía depredadora. También observen que se practica nomadismo. No puede vivir el hombre solo, vive en grupos pequeños, horda o bandas, son grupos pequeños. Si me preguntan cuál fue la primera organización social, yo digo bandas o hordas. ¿Cuál fue la primera actividad del hombre? Las primeras actividades va a ser la caza, la recolección y la pesca. Recuerde que el paleolítico se divide en 3 partes, paleolítico inferior, paleolítico medio y superior. Estamos hablando de la piedra antigua. ¿Alguna pregunta sobre esto? Todo correcto. Bien, profesora. Correcto, profesora. Ya, muy bien. Muy bien. Ahora, la sociedad de cazadores, como vemos acá, el hombre cazador es recolector, el hombre caza, pesca y recolecta. Usted está viendo cómo ellos se agrupan, ¿no? Que es la primera organización social. Bueno, conseguían de esta forma sus alimentos a través de la caza. Las pieles para poder vestirse, ¿no? Los huesos para instrumentos que pueden ser musical o también para caza. Y tendones para cuerdas, ¿no? Para poder hacer sus cuerdas y flechas. Mejora en la comunicación y lenguaje, desarrollo del cerebro humano. ¿Ya? Recuerde que el hombre va desarrollando su cerebro de acuerdo a las actividades que realiza y cómo se va a comunicar. Entonces el hombre es un ser pensante viviente.
Es nómada porque se van a desplazar de un lugar a otro buscando refugio y comida. ¿Ya? Recuerden que ellos viven en cuevas, pueden vivir en rocas o al aire libre, como lo vemos acá, ¿no? Miren ustedes dónde vive el hombre, ellos no hacían nada ni construían viviendas todavía. ¿Ya? Actividades, acá lo vemos, la actividad principal, la caza, la pesca y la recolección. Las mujeres recolectan frutos y cazan animales pequeños. El hombre es el que caza animales grandes. Ellos cazaban animales grandes, aunque era algo raro también, ¿no? Recuerden que usaban pieles de animales cosidas con agujas de hueso. También utilizaban tendones como hilo para poder coser y se adornaban con collares y se pintaban el cuerpo. Ahí está, observan ustedes la casa. La industria lítica. La industria lítica es cómo clasifican ellos la piedra. Miren ustedes, observen en el PPT las piedras, ¿no? Lítica del Paleolítico inferior. Acá está la piedra chopper tallada por una sola cara. Miren, una sola cara está tallada. Se le llama chopper. Acá el Paleolítico inferior está el Homo hábil. Los cantos rodados y guijarros, tallados a golpes. Chopper o chopping tool, que lo tienen al lado derecho. Miren ustedes las piedras como son, ya dice un tallado por las dos caras. Acá en las piedras chopper, una sola cara. Chopper. Uso, cortar carne y plantas. Con eso cortaban, con piedra las plantas. Hay una segunda fase, Paleolítico inferior también segunda fase. Acá, Homo hábil, Homo erectus, son los mismos hombres. Utilizan la piedra sílex o cuarcita. Percutor, golpeaban la piedra a presión, presionaban piedra con piedra. ¿Qué construyeron? Hachas de mano y hendedor. Uso, carne, madera y pieles. Usaban, ¿no? Para poder cortar las maderas y las pieles. Miren ustedes las piedras, ¿no? Prácticas, dice acá. Ustedes están la piedra ya más tallada, mejor tallada, está más completa ya. Observen bien las piedras. Esta es la industria lítica, ¿no? De ellos. Son piedras que están talladas toscamente, pero que tienen una función de cortar carne, cortar madera o también pieles, ¿no? Ya son bastante, no tienen forma redonda, sino tienen forma de hojas. Acá, la industria lítica. Lítica significa piedra, continuamos tercera fase, ahora viene el paleolítico medio. Homo de Neandertal. La piedra sigue siendo la sílex, técnica de Levallois, raderas, denticuladas con dientes, ya las piedras hacha, punta y hoja. Tienen forma de punta y hoja. Acá usted está viendo, ¿no? Las piedras que tienen dientes, raderas denticuladas. Y también tenemos distintas clases de piedras en la cuarta fase donde están clasificando las piedras más pequeñas. Tienen un pedúnculo como base y tienen forma ya de hojas, ¿no? Más clasificadas. Tienen puntas ya. Paleolítico superior Homo sapiens. La piedra sílex utilizan huesos de marfil y asta para hacer asta, técnica de perfeccionamiento ya bastante perfeccionada, diversos útiles, usos especializados ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, profesora. Ya, entonces acá se va a clasificar ya la Todo piedra de acuerdo al desarrollo craneal del hombre, porque estamos hablando del hombre de Neandertal y el hombre de Cro-Magnon. La primera ciencia religiosa, ¿no? El ritual funerario, dice acá. Acá dice, propician la fertilidad.
¿A través de qué? De ritos. La casa, curan enfermedades, etc. Cuando hablamos de ritual funerario, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver qué entiende por eso. A ver qué entienden. Enterrar a sus muertos. ¿Cómo? ¿Qué entienden por ritual funerario? Enterrar a los muertos. Enterrar a los Velarlos. curarlos. Velarlos. Velar a los muertos. Porque usted está viendo ahí que ahí está el sacerdote, por eso es ritual funerario, va a enterrar, es una parte. Pero cuando dice propiciar la fertilidad, hay una mujer ahí, que ellos están haciendo, seguramente esta mujer es infértil, le están haciendo un ritual para que ella sea madre. Ritual para la casa. Los sacerdotes hacen ritual para la casa. Y también ritual para curar enfermedades. O sea, no había médico ahí. ¿Quién era el médico? El sacerdote. El sacerdote, como lo llamaban. Ahora, el canibalismo. ¿Qué entienden por canibalismo? Comer carne. Se comían entre ellos. Se comían entre ellos. Se comían entre ellos. Claro, ahí está viendo usted una muestra. Ellos se comían entre ellos. Y culto al oso. ¿Por qué el culto al oso y no al mamut o al milodonte, mastilodonte? ¿Por qué no a esos animales? ¿Por qué necesariamente al oso? Por su piel. Le hacen culto, ellos no lo cazan. Era un cazador igual que ellos. Porque el oso es bastante gigante, era bastante difícil de cazarlo, ¿no? Infundía el miedo. Entonces por eso ellos le rinden culto. Era muy respetado el oso. El arte rupestre, miren acá lo que les decía, ¿no? El arte rupestre o parietal son pinturas, relieves grabados en paredes de las cuevas. Paleolítico superior 30.000 años. Aquí está el Homo sapiens sapiens. Escenas de animales y caza, mano y vida cotidiana. Varios colores, grasa, sangre, ¿no? Utilizaban como materiales la grasa, la sangre y el huevo. Significaba rituales mágicos. Yo pregunto, ¿por qué se le llama arte parietal? Porque está en las paredes de las cuevas. Claro, ahí mismo lo dice, ¿no? Pinta paredes. Pinta paredes. Ya pinta paredes y sobre todo en las cuevas. Por eso dice parietal paredes. ¿Y qué pinta? ¿Qué pinta? La casa. La casa. ¿Cómo cazaban? ¿Qué casa? ¿Qué casa? Sangre de los animales. Animales. Sangre de la sangre de los animales. En grupo. A ver, ¿qué tipo de animales? Venados. Venados. Mamut. Yo le estoy diciendo a usted qué cosa que Mamut. el mamut. Ellos representan mucho el mamut. Recuerden que ellos fueron los últimos en extinguirse, ¿no? Entonces ellos por eso que lo van a representar. Ya. Ahí observen el mamut, ahí está en la parte, en el lado izquierdo, el otro está al lado derecho, las pinturas amarillas, el otro es rojo. Entonces recuerden que pintaban con grasa, sangre y huevo, ¿no? Ya. Y recuerden que el Homo sapiens sapiens, ¿quién es? ¿Quién es el Homo sapiens sapiens? El hombre pensante. El hombre pensado. El hombre de Cromañón. El hombre actual. El hombre de Cromañón. ¿Ya? Listo. Pasamos al otro tipo de arte, que es el hombre de Cromañón. El arte mobiliar, estatuillas y objetos que se pueden trasladar. Ya se le llama mobiliar porque se traslada, se moviliza. Tenemos la Venus, que ahí está la Venus gorda. Miren ustedes las piernas, la barriga, la cabeza redonda, los senos, ¿no? Bastante grandes. Los bastones de mando.
Propulsores de lujo, hueso, marfil y piedra. Son los materiales que utilizan para hacer esta escultura. Porque esto se llama escultura. ¿Ya? Son de huesos y marfil y piedra. La Venus gorda es una escultura. A esa se le llama Venus de Meidoform. ¿Ya? Entonces son bastante exagerado lo que el hombre de Cromañón hacía en su arte. El arte de esculpir mujeres bastante grotescas. ¿Ya? Observen ustedes, muy interesante el arte que ellos van a desarrollar. En la edad de piedra tenemos la segunda etapa, porque recuerden que la etapa más larga de la piedra es el paleolítico, porque el paleolítico se va a dividir en 3 partes, ¿no? El paleolítico se divide en paleolítico inferior, medio y superior. Ahora entramos a la etapa media, media superior. Significa mesolítico, etapa de la edad de piedra media, ¿ya? Medio superior. Ahí lo tenemos. El hombre mesolítico vivió en el Oriente Medio, en Irak, Irán y Siria. Empieza a desarrollar la recolección del trigo y la horticultura. Realiza prácticas funerarias en pozos y fosas, con ajuar funerario recargado. El hombre sigue transhumante, o sea, se traslada de un lugar a otro, con tendencia a sedentarismo. Todavía no es sedentario, con tendencia. Empieza la domesticación del perro. Se produce el gobierno de tipo matriarcal. Se practica la poliandría. O sea, se practica prácticamente las 2 fases, ¿no? Tanto varón como... Y hay un trabajo tanto de mujeres que son las que van a recolectar y las van a sembrar. Y los varones que van a realizar el trabajo más pesado. De tipo matriarcal. O sea, ¿qué cosa quiere decir gobierno matriarcal? Que también a gobernar los varones, pero también gobiernan las mujeres. Ya. Los hombres del Mesolítico se dedicaron a la caza, la pesca y recolección, como los del Paleolítico superior, pero sus condiciones de vida fueron relativamente más duras. El clima sufrió grandes cambios, había finalizado la etapa de glaciación o helada. La caza tuvo que orientarse hacia animales más pequeños y buscar otra forma de alimentación. Claro, si cambia el clima, cambia también la vegetación y los animales cambian de tamaño, desaparece la megafauna, desaparece la megaflora y aparecen animales más pequeños. Y bueno, se va distinguiendo poco a poco también la megafauna y la megaflora, o sea, animales gigantes, porque hay un cambio climático en el periodo mesolítico. El mamut se extinguió y los rebaños herbívoros fueron sustituidos por animales de costumbres individuales, cuya raza era más compleja, el ciervo y los jabalíes, de menor tamaño. Los cazadores comenzaron a utilizar perros con algún grado de domesticación para sus actividades. También es importante la microlización, es decir, fabrica utensilios de piedras más pequeños, adaptados a la nueva situación, como por ejemplo, la recolección de molúsculos y apertura de estos. Recuerde que los molúsculos son del mar. Las armas más importantes fueron los arcos reforzados por tendones, que eran de los animales gigantes, que eran como una especie de hilo grueso. Y las flechas de piedra con variadas formas geométricas. Por ejemplo, triángulos y trapecios, formas geométricas. Utilizaron también un tipo de flecha de hueso de madera para conseguir pieles sin dañarlas demasiado. Ahí están las piedras, ¿no? Que tienen forma de hojas triangulares, ¿no? Los hábitos, las costumbres del Mesolítico eran nómadas, con alojamiento de invierno y campamento de verano, o sea, seminómadas. En algunas religiones donde las costas ofrecían cantidades permanentes de alimento, comenzaron a ubicarse asentamientos en todo el año. Claro, el hombre se traslada por el clima,
El hombre se traslada por ese cambio climático, cuál era más asequible para él. Otra etapa de la piedra. El neolítico, nueva piedra lítica. La piedra sí, el sílex, no, cuarcita, que es la piedra pulida por fricción o fricción. Se practica una economía productora. Aquí ya son productores. Agricultura y ganadería. El hombre neolítico se vuelve sedentario. Desarrolla sus propias viviendas lacustres y palafitos. Cuando hablamos de lacustre, habla de vivienda debajo de un lago, ¿no? Y cuando hablamos de palafito, hablamos de vivienda en las copas de los árboles. Él construye sus viviendas. Empieza la construcción megalíticas. Mega significa grandes bloques gigantes de piedra. Los dólmenes, ahí es dólmenes, no es domenes, sino es dólmenes. ¿Ya? Los dólmenes, ¿qué son? Son construcciones gigantes de piedra, ¿no? O tumbas colectivas, ¿no? O sea, son piedras gigantes colectivamente que van una detrás de otra. Y también los menhires adoratorios también de piedra y los cromios. Los cromios es combinación de menhires con dólmenes, en círculos o hileras. Se desarrolla la sociedad patriarcal, poligamia y empieza la división del trabajo. La poligamia quiere decir que el jefe de las tribus va a tener muchas mujeres. Ya. En la nueva piedra, edad de la nueva piedra, 10.000 a.C., agricultura son las primeras actividades, a 4.000 a.C., uso de metales. Se cambia la piedra tallada por la piedra pulida. Se inicia la agricultura y la ganadería. Es una sociedad de pastores y agricultores. La agricultura se da un cambio climático llamado Holoceno, clima actual. Si le pregunta cómo nace la recolección y fertilizantes naturales, por eso se vuelven agricultores. Ya van a recolectar, van a crear fertilizantes naturales. ¿Dónde nace estos pastores y agricultores, la agricultura? Nace en el Oriente Próximo, llamado creciente fértil. ¿Qué plantas van a cultivar los agricultores de este cambio climático? Cereales como lentejas, guisantes, lino, el trigo, la cebada. ¿Qué técnicas van a utilizar? Rosas, que significa quemar el terreno para cultivar nuevamente. Esto pertenece al neolítico. La sociedad de pastores y agricultores. Aquí nace el pastor, ¿no? Porque va a criar todos los animales. La ganadería nace a través de la caza. ¿Dónde nace la ganadería? En el Oriente Próximo, llamado también creciente fértil. ¿Qué animales tienen en la ganadería? El perro, la cabra, la oveja, el caballo, el cerdo. ¿Qué técnica utiliza para controlar la ganadería? La caza controlada, custodia y crianza. ¿No? Principales animales domesticados, tenemos la vaca, el cerdo, la oveja, el perro, bueno, lo domestican, la cabra, ¿no? Y el caballo. Por eso se llaman pastores, porque van a pastar todos los animales. Agricultores, porque van a dominar los campos agrícolas. La sociedad de pastores y agricultores, sedentarios, se establecen ya en un lugar fijo, ¿no? Para cuidar de las plantas y animales. ¿Dónde vivían? Vivían haciendo círculos en forma cuadrada, rectangulares. Bueno, hacían su casa en forma de adobe o troncos, utilizaban como material la rama y el barro. Podían ser las casas cuadrangulares o rectangulares. Los poblados eran pequeños, poco habitados, o también en alto y sin desorden. ¿Ya? Entonces tenemos todo tipo de vivienda. Nuevas técnicas. Utensilio para tierras agrícolas. Mira, ahí está la hoz, ahí está ¿no? La moderna hoz que se utiliza hasta hoy, ¿no? En algunos lugares.
El molino de mano, la hacha bien pulimentada, puntas de flecha como arpones, cuchillos, agujas, punzones, que tienen forma de triángulo. El tejido, inventaron los telares y hicieron sus propios instrumentos de telares en base a madera o piedra. Tenemos la cestería, bueno, tejían cestas, canastas, intercambiaban el producto, no había moneda. Cerámica muy burda y también sacaban minerales o minería. ¿Ya? Ahí está. Observen bien cómo se va tecnificando el periodo sedentario. ¿Ya? Especialización, el trabajo se dedicaba a una actividad a tiempo completo. Se van a especializar ya. Miren, ahí está la hoz, ahí está una especie de martillo, ahí están las agujas para los telares, la cerámica, las cestas, ¿no? Y las piedras que utilizaban como mortero. Nuevas técnicas, cerámica a mano decorada con diseños cosidos en horno. Bueno, ahí están las técnicas de la cerámica, bastante burdas, no tan especialistas, ¿no? Amasan la masa, enrollan, alisan, ponen alzas, decoran y juezan. Bastante burdas, no son tan finas, ¿no? Bueno, ahora viene la prehistoria, la edad de los metales. Bueno, el metal a 4500 a.C., uso de los metales, aparición de la escritura en la época de los metales. Hay 3 metales, el cobre, metal blando y deformable. El bronce, ¿no? Aleación de cobre más estaño. Y también la edad de hierro, metal maleable, duro y resistente. Ahí están los tipos de metales. Termina la piedra y aparece el cobre. Es el metal de transición entre la etapa de los metales y la piedra. Es el término, ¿no? De la piedra inicia la etapa de los metales. Ahí lo tienen. El primer metal es el cobre, llamado calcolítico, cuprolítico, eneolítico. Les puede venir por cualquiera de los 3 nombres. Eso tiene que estar bien subrayado. Es el primer metal conocido, no trabajado. Recuerden que no es tan duro, es bastante frágil. Entonces es importante porque termina el periodo de la piedra e inicia los metales con ellos, el cobre. Es la fase intermedia entre la edad de la piedra y los metales. Esta edad también es conocida como cuprolítico eneolítico. ¿Ya? Es la etapa conocida como el cuprolítico eneolítico. Recuerden que son distintos nombres lo que tienen. ¿Ya? En esa edad se afirma el sedentarismo y la vida agrícola. No solamente la vida agrícola, ¿no? La vida ganadera, la vida de tecnologías como lo que es los tejidos, ¿no? El hombre del caolítico elabora vasijas campaniformes, campanas, adornos, nada más. No es un hombre que va a realizar otro tipo de instrumentos, solamente campanas, adornos. En Europa y central y occidental como recipientes alimenticios. Se crean nuevos utensilios, puñales, punta de flecha de metal, cintas de oro y botones de hueso. ¿Ya? Recuerden que los botones son de hueso. Entonces, para ellos el hueso es importante. Es importante los animales. Y Ya, a ver, una pregunta para ustedes. ¿Cuál de los 3 periodos de la piedra es el revolucionario?
El revolucionario de la piedra. El neolítico. El neolítico. Neolítico. ¿Por qué neolítico? ¿Por qué el neolítico es el revolucionario de la piedra? Cambia la piedra tallada por la piedra pulida. Cambia la piedra tallada por la piedra pulida. Bueno, pero a ver, complementa más tu respuesta, porque ahí te está pidiendo, ¿no? ¿Por qué son los grandes revolucionarios de la piedra? Por el desarrollo de la agricultura y ganadería. ¿Por qué? Por el desarrollo de la agricultura y ganadería. No, estamos hablando de la actividad de la transformación del hombre neolítico en cuanto a la piedra. No te estoy hablando de otra actividad. Tienes que saber escuchar lo que se están preguntando. Porque empiezan a darle usos específicos a cada tipo de tallado de piedra. Muy Comienzan bien. a clasificar la Claro piedra. que sí, muy bien, alumno. Claro, el hombre es el tecnólogo de la piedra. Es el tecnólogo, tecnología de la piedra. Va a elaborar la piedra para cada actividad. Por eso que son los grandes revolucionarios de la piedra. Recuerda esa palabra, tecnología. Son los grandes tecnólogos de la piedra. ¿Ya? Entonces, es importante este periodo neolítico porque es la grande transformación. ¿Y cuáles son las transformaciones que realizan las otras actividades? ¿Qué utiliza? ¿Cuál es la actividad más importante que el hombre va a realizar en este periodo y que lo vuelve sedentario? La agricultura. La agricultura y ganadería. ¿Cuál? La agricultura. La ganadería y agricultura. Yo estoy diciendo, ¿cuál es la actividad Comercio. principal que lo va a volver sedentario? Comercio. Yo no estoy hablando de actividades, ¿tá? Ojo, ¿ah? Es peligroso cuando el alumno no entiende la pregunta y no puede cambiar la respuesta. La agricultura. Nada más la agricultura. ¿Consecuencia de la agricultura? ¿Cuál es la consecuencia de la agricultura? Sedentarismo. ¿Que lo vuelve sedentario? Claro, ahí está su clave. El hombre se vuelve sedentario. Entonces, por eso realiza las otras actividades. Construir su casa. Porque ya tiene de dónde vivir. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que va a dominar en este periodo neolítico? ¿Qué domina? La agricultura. ¿Qué es lo que va a dominar? A ver, ¿por qué me están rayando la... A ver, ese alumno ocioso que me está pintando. Recuerden que tienen que portarse bien los nuevos. Corre ese alumno lo que está haciendo. Alumnos, a ver, ¿cuál es la principal actividad? Es la agricultura, consecuencia de la agricultura, y por qué, qué es lo que va a dominar el hombre ahorita. Por eso es importante este periodo. El comercio. Alumnos, ya no es un parásito. Recuerden que ya no recolecta, ya no caza. Él va a dominar su medio ambiente. Por eso es un hombre tecnológico. Recuerden cuando le hacen esa pregunta en una entrevista que es eliminatoria. Le van a hacer a usted esa pregunta. ¿Por qué el hombre es el revolucionario en esa época neolítica? Ah, porque domina la piedra, clasifica la piedra. ¿Por qué el hombre se vuelve sedentario? Porque realiza su principal actividad, la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que va a dominar él? Su medio ambiente, porque se vuelve productor de alimentos. El hombre ya no va a esperar, ¿no?, que le den de comer la naturaleza. El hombre va a producir sus principales alimentos. ¿Cuál es la primera etapa de transición de la época de la piedra y los metales? La edad de cobre. El cobre. ¿El cobre cómo se le llama?
Calcolítico. Calcolítico 1. En neolítico. Prolítico y eneolítico. Neolítico 2. Tercero. Cuprolítico. Y cuprolítico. Me borran cobre, me pueden poner eso. Recuerden que es la primera etapa, ¿no?, de los metales y el término de la piedra. Es una etapa de transición. Recuerden que le pueden preguntar, ¿cuál es el tránsito entre la piedra y los metales? A, el cobre. O cuprolítico, calcolítico, neolítico. ¿Ya? Ahora, la edad de bronce es el segundo periodo de la etapa de los metales. El hombre aplica la metalurgia. Conoce el cobre y estaño. ¿Por qué? Porque va a sacar, ¿de dónde se saca el bronce? De la aleación de metales. Cobre más estaño. Pero sí lo puse. Durante esta etapa aparece la primera civilización. Dime. ¿Me habla? A ver, el alumno me está interrumpiendo. Ya. Durante esta etapa aparece la primera civilización, Mesopotamia, donde los sumerios logran inventar la escritura. Y acá cambia ya la prehistoria por historia. Se desarrolló la técnica agrícola como el arado y la irrigación. ¿Ya? Recuerden que Mesopotamia es la primera civilización que está en Irak. Aparece la rueda y se domestica el caballo. Elaboración del adobe. Se usa el trueque como medio de economía. Se produce el intercambio comercial entre el Egeo y el mar Mediterráneo, Oriente, Fenicia, y aparecen los estados teocráticos. En Egipto, ¿quién va a gobernar? El sacerdote, ¿no?, que era el faraón, que era hijo de Dios Ra. ¿Ya? Ahí están fundiendo el metal, ¿no? Ahí están fundiendo y ahí aparecen los punzones, los cascos, ¿no? Aparecen los instrumentos metales como la lanza, las espadas. ¿Ya? Recuerden que acá, si me preguntan cuándo aparece la historia, en la etapa del bronce. Ya, en la etapa del bronce. ¿En qué civilización? En Mesopotamia. Ya, en Mesopotamia. ¿En qué periodo? Sumerio. ¿En qué ciudad? Uruk. ¿Y cómo se llamó esa escritura? Cuneiforme. Ya, estamos hablando del periodo de la edad de metal llamado bronce. ¿Alguna pregunta de ese punto? ¿Algo que preguntar? Ahora sí les doy pase. ¿Alguna pregunta, alumnos? Ninguna, profesora. Ya. Entonces yo pregunto, ¿cuándo termina la prehistoria? Cuando comienza la escritura. En la edad del cobre. ¿Cuándo termina la prehistoria? Cuando aparece la escritura. Claro. Nada más. ¿En qué civilización aparece la escritura? En la edad de bronce. ¿En qué civilización? Yo no he dicho en qué edad. Mesopotamia. En Mesopotamia. ¿En qué lugar? Uruk. ¿En qué lugar? Uruk. Alumno, en el periodo sumerio. Lugar viene a ser la ciudad. ¿Ya? ¿Qué tipo de escritura es? Cuneiforme. Cuneiforme, que significa acuñar, ¿no es cierto? Acuñar, ¿ya? Ellos elaboran el adobe, usan el trueque, todo eso. Ahora, el periodo de hierro, no es el periodo de hierro, es el más fuerte. Fue conocido y elaborado por los hititas para la guerra. Uso de carros de guerra. Elaboración de la catapulca. La masa, el garrote como armas ofensivas. Se usa la sal como perseverante alimenticio que permite viajes más largos.
se desarrolla la alfarería. Alfarería es cerámica. Y orfebrería, el trabajo del oro, la plata, el bronce, el hierro, etcétera. Metales. Aparecen nuevas sociedades urbanas. Urbanas quiere decir ciudades en Europa. En Roma, donde hay un esclavismo ya evolucionado. El hierro. A ver, preguntas. Preguntas, alumnos. ¿Alguna pregunta, alumno? Profesora, Dime, hija. ¿podría explicar de nuevo, por favor? ¿Cuál de ellos? ¿El periodo de hierro? Sí, el de hierro. Ya. ¿Quiénes van a llevar el hierro? ¿Quiénes van a elaborarlo? Van a ser los hititas. Los hititas son pueblos invasores. Son pueblos invasores. Ellos van a invadir Mesopotamia, Egipto. Y como ellos elaboran este metal tan duro, tan fuerte, que trajo como consecuencia la guerra, porque van a construir armas, van a construir carros de guerra, van a hacer que nazca el esclavismo. O sea, este hierro trajo como consecuencia la explotación del hombre por el hombre. David. ¿No? Entonces, este hierro va a ser un metal muy fuerte. Con ellos se van a construir muchos carros de guerra, muchas armas, aparece la esclavitud, aparecen ciudades urbanas, se va a desarrollar en primera escala, no tanto en Mesopotamia, sino en Roma y en Grecia. ¿Ya? Por eso es uno de los metales más fuertes que ha tenido la humanidad. En América todavía, cuando se da lo que nosotros podíamos llamar el primer poblamiento peruano, en América no se conocía el hierro, solamente en Europa, ¿no? En Grecia, en Roma, en Mesopotamia, Irak, ¿no? Y también en parte de Egipto. Pero dice, ¿quiénes utilizaron a gran escala el hierro? Roma. ¿Tú no estás viendo los carros de guerra en los coliseos romanos? ¿No? Miren usted cómo ellos dicen acá, si usted ve el seguimiento que está en el PPT, dice, fundían el hierro, ¿no? Lo funden en hornos donde eran calentados, ¿no? Lo llevaban a la fragua, lo golpeaban y luego lo reducían el mineral de hierro en esos iglú, te podía decir, ¿no? A través de las sierras calientes o fuego, lo llevaban para derretir. Y utilizaron, pues, hombres cualquier cantidad. En Roma, sobre todo. ¿Alguna pregunta más? Todo claro. Sí, dime. A ver, dígame, ¿alguna pregunta? Todo conforme, profesora, ninguna. ¿Cómo? Todo conforme. Ya. Entonces pasamos. Espero que las preguntas lo hagan bien. Ya. Los poblados se convirtieron en donde vivían. Mire cómo se va transformando hasta las viviendas. Viviendas ya circulares, cuadradas, rectangulares, de adobe, de piedra, madera, varios pisos, de acuerdo a la escala social, los pobres, los medio ricos y los más ricos. Primeras ciudades fueron más grandes, que albergaron miles de habitantes en el alto, con murallas de orden de damero, ajedrez. Miren ustedes, parece un juego de ajedrez. ¿No? Como siempre, la discriminación, ¿no? Hasta en las viviendas. Bueno, vamos a pensar un poquito para poder dar la respuesta a las preguntas. A ver, alumnos, empezamos las preguntas. A ver, ¿qué me dicen? Pensadores del siglo XIX que dieron de origen inglés relacionado con el origen del hombre teórico. A ver, ¿quién es inglés? ¿Quién habló del origen del hombre? Darwin. ¿La B? Darwin. Darwin 1, Guayase y Huxley. Ya que son 3, porque si me dijera Darwin nada más, recuerde que Darwin habla de la evolución de las especies. Lo va a apoyar Guayase y Huxley. ¿Ya? Ahora, el término Australopithecus empleado en todos
los géneros, los homínidos se encuentran relacionados especialmente con qué continente. África. 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 A ver, fue considerado uno de los primeros investigadores antropológicas como el eslabón perdido. Cromañón. Cromañón. Ahí empieza todavía la palabra homo. El periodo más dilatado, cuando dicen dilatado es el más largo, de la edad de la piedra. Paleolítico. Paleolítico, la C. El paleolítico, ¿en cuántas partes se divide? ¿En tres? Tres. El lenguaje articulado, la experiencia de espiritualidad religiosa del hombre con rasgos surge ¿en qué periodo? Paleolítico superior. Paleolítico superior. Religioso. Paleolítico medio. Cuando habla de Superior. religioso, Superior. ¿no? Religioso, estamos hablando de alguien que cree en lo mágico religioso, que va a pintar y cree que esos animales tienen alma, ¿no? Las primeras expresiones artísticas de la prehistoria, así como la caza, el reno mamut, es caracterizado de qué periodo. ¿Quién le gusta pintar también? Medio. El medio. Paleolítico medio. Medio, la B. Crucólico. A ver, el cuprolítico artístico, el cuprolítico va a ser el paleolítico, no si es la caza, la pesca, el mamut va a ser paleolítico superior. Ahí corrijo, no dice corrido. Recién se corrido. ¿Ya? Ahí está. Pasamos. ¿Quién domestica el perro y el desarrollo del nomadismo? Climático, son rasgos característicos de qué periodo? Cambio climático. Mesolítico. El cuprolítico. Una vida nómada, troglodita, un lenguaje onomatopédico. Paleolítico. Correcto. Economía parasitaria se caracterizó por qué. ¿Quién es parásito? La dependencia de las bandas de la naturaleza. Muy bien, niña. El mayor, claro, ¿no? Cuando hablamos de una economía parasitaria es aquel parásito. ¿A quién se le llama hombre parásito? Aquel que no hace nada. Aquel que depende de otros, ¿no? Entonces, ¿de quién depende de la naturaleza? El paleolítico. El mayor logro de la prehistoria durante el periodo, lo cual trajo como consecuencia inmediata. Paleolítico. Horticultura. Hierro. El neolítico, ¿cuál es el mayor logro? Es un tecnólogo de la piedra y se va a dar el sedentarismo. Siguiente, presenta una economía de excedentes. ¿Por qué? ¿La B? Intercambio de productos. Intercambio A ver, profesora, el intercambio de productos. Claro, el hombre cuando tiene excedente quiere decir tiene mucha producción. Y si tiene mucha producción va a ¿qué? Va a intercambiar su producto, ¿no? Tú tienes trigo, tú me das cebada. Porque recuerda que estamos hablando de la prehistoria. Que algunos dicen, no, tú me das maíz y me das profesora. quinoa, no. Ya. Las evidencias arqueológicas de los primeros que han utilizado el hierro. Hititas. ¿Correcto? Listo, capturen lo que desean. ¿Listos? Sí. La escritura cuneiforme y la jeroglífica surgen en la prehistoria. ¿En qué periodo se encontraba? La edad de bronce. La A. La edad de bronce. Edad de bronce. Edad del bronce.
La de bronce, profe. A ver, vamos a ver. Muy bien, correcto. Recuerde que la edad de bronce aparece en las primeras civilizaciones como Mesopotamia y Egipto. Mesopotamia cuneiforme y Egipto la jeroglífica. La incineración de cadáveres cuyas cenizas eran depositadas en una de las urnas fue clásico durante ¿qué etapa? ¿Quién incinera a quién? ¿Qué Paleolítico. La B. Mesolítico. ¿Mesolítico? A ver, vamos a ver. ¿Todos dicen mesolítico? No, un ratito, espera. Paleolítico. Incinera es quemar, ¿ah? La C. Calcolítico. En la época de bronce, porque el mesolítico entierra. Entierra el hombre de Cromañón, pero no habla de cenizas. El conocimiento, la agricultura, ganadería les permitió a los primeros seres humanos principalmente que Contar con accidentes de La D. La de accidentes de producción. Claro, contar con excedente de producción para poder intercambiarlos. A ver, ¿cuál fue la evidencia paleontológica de algunos investigadores sostener que el hombre de Neandertal? La B. La B. La B. A ver qué La B. A y B. La B. Las incisiones en el casquete craneal. ¿Ya? Expresión artística que permite aparecer las evidencias del uso del vestido, la Venus, fácil. Venus paleolítica, la Venus. ¿A quién se le llamó Venus? A la E. A la gorda, ¿no? La E. Claro, la Venus de Widdenford. ¿Ya? Recuerden que es la Venus gorda. Las primeras civilizaciones del Oriente, los cadáveres y haber iniciado la escritura se caracterizó. La B. Bronce. La C. La C. Sí. La C. K. Muy bien. Captura. Está. Listo. La obra principal de Jacques Boucher de Peter es el que va a dividir la prehistoria, ¿no? Y tiene una obra. Habla de los, a ver, de repente alguien ha leído. De los celtas. Una obra, ¿no? Él va a ser el padre de la prehistoria. El padre de la historia es Herodoto. El padre de la evolución es Charles Darwin. ¿No? El padre de la historia científica es Tucídides. Hay padres y padres. Y este es el padre de la prehistoria. Cuna de la humanidad es África. Y cuna de la humanidad en América es la selva amazónica. La obra principal, el investigador tiene una obra llamada Los Celtas. Los celtas. El hierro utilizado para los tiempos prehistóricos llevado de Egipto y Babilonia por los pueblos respectivamente. Bueno, en Egipto, en Mesopotamia, va a ser los hititas. En Egipto, los pueblos pastores. A ver, ¿alguien sabe? La D. Ixos, hititas. Claro. Los hicsos fueron pueblos pastores que llevaron el hierro a Egipto. Y los hititas fueron los primeros pueblos que llevaron el hierro tanto a Mesopotamia también a Roma. Eran pueblos invasores. Eran pueblos que venían del Elam, de las montañas del Elam o Elamitas. La división artificial de la prehistoria, artificial de la historia, fue establecida por el humanista alemán
Cristóbal Keller. La C. Ah, ¿La así. Ahora, recordemos que ¿no? Acá hay varios estudiosos de la historia o prehistoria, historia artificial, ¿no? Tenemos a Jacobo Boucher Repete, que va a ser el de la prehistoria. Tenemos a Federico Engel, más conocido, que es el de trabajo, es un capitalista. Cristóbal Thompson, que es de la división de lo que es el humanismo, y Schiller es el estudioso de los restos fósiles. Ya. La aparición de la escritura cuneiforme se inicia ¿en qué edad? Recuerde que la edad de la historia universal es edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. ¿Edad media? ¿Media? Egipto, Mesopotamia, ¿a qué edad pertenecen? Historia. La prehistoria, si a la prehistoria pertenece a la piedra y los metales. ¿La edad media? La edad media es la segunda etapa. La edad antigua. La antigua es la primera etapa. Contemporánea. No, la contemporánea aparece en las guerras mundiales. Edad moderna está el descubrimiento de América. Edad media, Carlos Magno, los bárbaros. En la edad antigua aparece 1, Mesopotamia, Egipto, Hebrea, Grecia, Roma. Y ahí me estoy olvidando de Fenicia. La China. Mongolia. Miren ustedes, esa edad antigua es la primera edad, por eso la llaman antigua. La división materialista la historia del siglo XIX y ya es edad moderna, ¿no? ¿Se basó en qué? Materialismo histórico. Ya. Como una producción, porque estamos hablando de la división materialista. Ya no estamos hablando de materialismo histórico de Marx. No estamos hablando de Mao Zedong. Las ciencias auxiliares permiten uno de los hechos históricos señales que corresponde. Ciencia auxiliar. Antropología. Trata de qué estudia, a ver, la filatelia. ¿Qué estudia? A ver, Paulino Pacherre creo que es ahí. ¿Qué estudia? López García, los que están ahí. Prudencio. Ya, investíganlo, porque yo tomo la siguiente clase. La disciplina auxiliar de historia encargada de analizar escudos, blasones, ¿cuál es? Numismática, monedas, folclore, danza, heraclea o paleografía, epigrafía. ¿Cuál de ellas? Geografía. La E. Heráldica. Blasones, escudos. La Heráldica. ciencia auxiliar que estudia los fenómenos sociales y su evolución en torno a la visión humana. Sociología. Demografía. Fenómenos sociales, su evolución en torno a las relaciones humanas. Antropología. A ver. La arqueología, ¿qué estudia? La arqueología, ¿qué estudia? La sociología. Antigüedad. Arqueo, los restos. Los restos. Restos antiguos. Restos fósiles. Restos como Machu Picchu, etcétera, cerámica. Paleontología, ¿qué estudia? Los restos, fósiles, animales y plantas. Demografía, ¿qué estudia? La población. La población es la demografía, o sea, la cantidad de población que hay. Aumento. La antropología, ¿qué estudia? El hombre. Al hombre. ¿Y la sociología? Sociología. La convivencia. Pues, bueno, este tema aprendido estoy dejando una tarea. Por si acaso, yo siempre me recuerdo que les dejo tarea. ¿Va? Entonces, a estudiar alumnos porque yo pregunto.
Está bien, profesor. Yo soy bien preguntona. Hay que estudiar para poder dar un buen examen y hay que conllevar juntos el curso porque no quiero que unos avancen y otros no. ¿Ya? Sí, Miss. Entonces, Gracias, profesora. a ustedes. Gracias, Miss. Gracias. Gracias, profesora. Gracias. Gracias. Chao, chao, chao. Cuídese, gracias. ¿Qué tarea va a dejar? Cuídense ustedes también. Estudien. Estudien.